Nosotros somos el equipo 6. Nosotros vamos a hablarles acerca del capítulo 20 y va a tratar del gasto cardíaco, el retorno venoso y su regulación. El equipo va a estar conformado por Carla Sabina, Diana Laura, César, Mélida y Svetlana. Bueno, empezando por qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, por definición, va a ser la cantidad de sangre que bombea el corazón a la aorta por minuto o en cada minuto. Esta misma sangre que va del corazón a la aorta es la misma que tenemos en toda la circulación, o también puede decirse que es la suma de flujos sanguíneos de todos los tejidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la sangre que en algún momento estuvo en los músculos va a tener que regresar a nuestro corazón, o sea, va a ser la misma sangre. ¿Y cómo va a regresar esta sangre? Bueno, esto es lo que se conoce como retorno venoso, que va a ser el regreso de la sangre desde los tejidos a la aurícula derecha. Em, Hablando de números, un hombre tiene aproximadamente 5.6 litros por minuto de gasto cardíaco. Esto si hablamos de un hombre sano y en promedio, ¿no? Y una mujer tiene 4.9 litros por minuto. Ahora, estas variables estos números van a tener diferencias dependiendo de varios factores. ¿Cuáles son esos factores? La actividad física que realice el individuo, la edad y el tamaño de este individuo, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, un joven de 20 años que mide, no sé, un 80 y practica un ejercicio eh, pues bastante mm, arduo, por así decirlo, y tiene una gran masa muscular, a comparación de una persona, de un adulto de tercera edad, de unos 80, 85 años, que ya no realiza una actividad física. Esto va a ser porque un adulto cuando empieza a envejecer, empieza a perder un poco de tejido, entonces ya no es necesaria tanta sangre que llevara tan poco tejido, o el tejido que era antes. Entonces el gasto cardíaco va a ser mayor mientras más joven sea. Como se muestra en la gráfica, aquí podemos notar que un niño de 10 años empieza a tener eh, pues un gasto cardíaco bastante amplio o se eleva bastante a comparación de una persona de 80 años. Entonces, una persona mayor, un adulto, tiene apenas unos 5 litros por minuto de gasto cardíaco. Ahora también tenemos algo llamado índice cardíaco, que va a ser el gasto cardíaco, que es la sangre del corazón a la aorta, pero ahora por metro cuadrado de superficie corporal. Esto quiere decir que mientras más superficie corporal o más grande sea nuestro individuo, más índice cardíaco tendrá. Eh, por ejemplo, una persona de 70 años va a tener una superficie corporal de 1.7 metros cuadrados. Esto quiere decir que va a tener un índice cardíaco de 3 litros por minuto por metro cuadrado. Ahora, sobre el control del gasto cardíaco, debemos saber que no es el corazón quien tiene este control de nuestro gasto cardíaco. Puede que el gasto sea en sí la sangre que está desde el corazón a la aorta, pero no es el controlador principal. El principal es el retorno venoso. Esto lo explica muy bien la ley de Frank Starling, que es el bombeo de corazón automático. ¿Y cómo lo va a explicar esta ley? Bueno, lo que va a pasar es que el retorno venoso si es que llega con bastante sangre hacia nuestra aurícula derecha, nuestro ventrículo izquierdo va a tener que expandirse más para poder sacar ese exceso o esa sangre de más que está llegando desde la aurícula derecha. Entonces, este estiramiento de cámaras, lo que va a hacer es que mientras más estire, mayor va a ser la fuerza para poder vaciar ese exceso que está llegando a la cámara, y al mismo tiempo va a hacer que exista un bombeo más rápido, lo que va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca entre un 10 y un 15%. Y también va a causar el reflejo de Bainbridge, que consiste en un reflejo nervioso que va a llegar primero hacia nuestra parte vasomotora de nuestro cerebro y de ahí va a regresar por nervios simpáticos y por los vagos para poder quitar de nuevo este exceso de retorno venoso que está llegando desde la aurícula derecha. Y también va a causar una frecuencia cardíaca o va a elevar la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cuándo es que se vuelve el corazón un controlador? Esto solo va a ser cuando llegue retorno venoso excesivo o un retorno venoso que el corazón ya no pueda
que llegue a un límite, pues que ya no pueda regularlo por sí solo. Entonces, puede llegarle más sangre de la que el mismo corazón puede bombear, y solo en este caso es cuando nuestro corazón va a poder ser un factor o un controlador. Pero mientras no sea así, mientras pueda seguir teniendo esto de estiramiento de cámaras, el controlador va a ser la regulación venosa, el retorno venoso, perdón. Ahora, acerca del gasto cardíaco, el gasto cardíaco va a ser lo mismo o igual que los flujos sanguíneos de todos los tejidos. ¿Por qué? Bueno, recordemos que los tejidos van a tener esta nutrición sanguínea dependiendo de las funciones de cada tejido. Entonces, no es lo mismo la nutrición que vaya a tener un tejido renal o un tejido hepático o muscular, ¿no? Entonces, dependiendo de la función, es lo que va a adquirir o es lo que va a regular de su propio tejido. Entonces, estos reguladores de la sangre que hay en cada tejido o de metabolismo por tejido, va a ser lo que al mismo tiempo determine los reguladores que van siguiendo hacia el corazón para llegar al bombeo. Entonces, como se ve en la imagen número 1, podemos ver partes diferentes o zonas diferentes de nuestro cuerpo, nuestro organismo, y van a terminar siendo el gasto cardíaco total que va a regresar o que va a llegar al retorno venoso, que de alguna manera se va a convertir en el gasto cardíaco. Esto también va a depender por el tipo el tipo de tejido que sea y la cantidad de oxígeno o el consumo de oxígeno que tenga por tejido. Como se ve en nuestra gráfica número 1 o figura número 2, en la línea horizontal tenemos el trabajo cardíaco durante un ejercicio y el índice cardíaco en la línea vertical. Y en la línea roja podemos ver el gasto cardíaco, índice cardíaco, que va a elevarse proporcional o de igual manera, de manera paralela hacia el consumo de oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno que viene en la línea azul, si aumenta el tejido su función o el consumo de este oxígeno, va a consumir o va a elevar también el gasto cardíaco. O sea, proporcional gasto cardíaco con el consumo de oxígeno. Por eso es que cada consumo por ejemplo, el consumo que tiene un tejido muscular es lo que va a determinar el gasto cardíaco al final del recorrido, como un circuito, pues. Y en la gráfica número 3 nos dice que nuestro gasto cardíaco va a depender o va a bajar o a disminuir dependiendo de la resistencia periférica total, o sea, de nuestros reguladores periféricos, que son de todos los organismos. Esto siempre y cuando nuestra presión arterial no tenga cambios. Entonces, por ejemplo, si la resistencia periférica total o si esos reguladores periféricos de los tejidos de varias zonas empieza a aumentar, el gasto cardíaco empieza a disminuir. A diferencia o al contrario de que si empieza a disminuir nuestra resistencia periférica, nuestro gasto cardíaco va a empezar a aumentar. Entonces, un normal es 100 de resistencia periférica y 100 de presión arterial o gasto cardíaco, que es como viene en la gráfica, viene en el punto 100, que es algo normal. Pero si nuestra resistencia periférica empieza a aumentar, nuestro gasto cardíaco empieza a disminuir, como se ve en la gráfica. La línea roja nos indica nuestro gasto cardíaco. Hola, mi nombre es Diana Laura Juárez Solís. Continuar hablando del capítulo 20. El corazón tiene límites en el gasto cardíaco que puede alcanzar. Ok, vamos a tener que la sangre que bombea el corazón tiene unos límites muy definidos. Estos límites los vamos a poder cuantificar. Al momento de cuantificarnos, nos va a dar como resultado curvas, y estas curvas se les va a denominar curvas del gasto cardíaco. Estas curvas del gasto cardíaco van a ser 3. Va a haber una curva normal, una curva hipereficaz y una curva hipoeficaz. Como podemos ver, la curva normal es la curva verde. Esta curva se va a diferenciar porque tiene una meseta de 13 litros por minuto, que va a ser aproximadamente el 2.5 de veces del retorno venoso
que el corazón humano puede hacer por cada 5 litros por minuto que normalmente bombea. La curva azul, que es la de hasta arriba, hipereficaz, esta curva se identifica porque bombea mejor de lo normal, o sea, su bombeo es por arriba de la curva normal. Y la curva hipoeficaz es la curva roja. La curva hipoeficaz es cuando el corazón bombea menor del bombeo normal de sangre, o sea, por abajo de los límites de la curva normal. Vamos a tener factores que van a provocar un corazón hipereficaz y curvas que van a provocar un corazón hipoeficaz. Los factores que provocan un corazón hipereficaz van a ser dos: la excitación nerviosa y la hipertrofia cardíaca. La excitación nerviosa, al momento de estimular la parte simpática e inhibir la parasimpática, va a tener dos reacciones. Nos va a provocar el aumento de la frecuencia cardíaca desde unos 72 latidos por minuto hasta unos 180-200 latidos por minuto, o sea, demasiado. Y va a aumentar la fuerza de contracción o la fuerza contráctil. Al unirse estas dos reacciones, la excitación va a ser máxima, llevando por arriba el corazón hipereficaz hasta bombear unos 25 litros por minuto. Y el otro factor es una hipertrofia cardíaca. La hipertrofia cardíaca es cuando aumentamos el trabajo cardíaco a largo plazo, pero sin excedernos. Y esto nos da como resultado el aumento de la masa y la fuerza contráctil cardíaca. Esto lo podemos ver en los maratonistas. Ellos tienen su masa y su fuerza contráctil aumentada aproximadamente en un 50 a 75%. Esto hace que la meseta de la curva hipertrófica aumente de un 60 a 100%. Por eso es que la podemos ver por arribísima de la curva normal. Y los factores que provocan un corazón hipoeficaz van a ser una hipertensión grave, una inhibición de la excitación nerviosa, porque si los factores que provocaban hipereficaz era excitación nerviosa, entonces aquí va a ser una inhibición de la excitación nerviosa. También factores patológicos en ritmo o frecuencia cardíaca, bloqueo de la arteria coronaria, cardiopatía valvular y congénita, miocarditis o hipoxia cardíaca. Estos son los factores que nos provocan hipoeficaz. También va a haber patologías en la elevación y la disminución patológica del gasto cardíaco. En la elevación del gasto cardíaco vamos a tener 4 patologías que la elevación del gasto cardíaco más que nada nos va a traer como resultado una disminución de la resistencia periférica total, lo cual también disminuye el retorno venoso. Comenzando, la primera es beriberi. Beriberi es una enfermedad de insuficiencia de la vitamina B1 en la dieta. Esto nos va a hacer que disminuya la capacidad de los tejidos para usar algunos nutrientes, y esto nos va a traer una vasodilatación periférica y compensadora. Una fístula arterioventricular es cuando pasa gran cantidad de sangre de una arteria a vena. Entonces, esto va a hacer que disminuya la resistencia periférica total y por ende va a disminuir el retorno venoso y el gasto cardíaco. El hipertiroidismo es otro factor que nos va a dar la elevación del gasto cardíaco, y va a ser cuando el metabolismo y la utilización del oxígeno va a estar muy aumentado. Cuando esto pasa, entonces va a haber una liberación de productos vasodilatadores desde los tejidos y va a hacer que disminuya la resistencia total periférica, que disminuya el retorno venoso
y que disminuya el gasto cardíaco, y esto lo va a aumentar hasta un 40-80%. Y por último, la anemia. En la anemia va a haber una disminución de la viscosidad de la sangre porque va a haber menos concentración de eritrocitos debido a que tenemos anemia, y porque va a haber menos aporte de oxígeno a los tejidos. Esta nos va a traer una vasodilatación local y por ende no va a haber o se va a ver disminuido el retorno venoso. Y los factores que van a provocar una disminución del gasto cardíaco van a ser dos factores: los que disminuyen la eficacia del funcionamiento del corazón y los que van a disminuir el retorno venoso. Vamos a tener que los factores que disminuyen la eficacia cardíaca va a ser el bloqueo de vasos coronarios, una cardiopatía valvular grave, una miocarditis, un taponamiento cardíaco y una alteración metabólica cardíaca. Y por otro lado, los factores que hacen que descienda el retorno venoso van a ser el descenso del volumen de sangre, la dilatación venosa aguda, alguna obstrucción de las venas, una reducción de masa tisular y una reducción del ritmo metabólico. Eso sería todo. Hola, muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy seguiremos estudiando, seguiremos analizando este capítulo 20 del libro de Fisiología de Guyton. Vamos a seguir hablando un poquito más de lo que veníamos platicando. Vamos a enfocarnos más en la manera en la que podemos analizar el gasto cardíaco y el retorno venoso desde un método más cuantitativo y diferentes diagramas que nos servirán para un estudio más a fondo. Con anterioridad hemos tenido la oportunidad de revisar diversas curvas de gasto cardíaco para poder representar de manera cuantitativa la eficacia del corazón como bomba. En esta ocasión vamos a revisar un conjunto adicional de curvas para mostrar el efecto sobre el gasto cardíaco provocado por el cambio de las presiones externas en el exterior del corazón. La presión externa normal es igual a la presión intrapleural normal, es decir, la presión en la cavidad torácica, la cual es de menos 4 milímetros de mercurio. ¿Esto qué quiere decir? Que es una presión negativa, es decir, succiona. Ahora, en esta imagen podemos observar el aumento de la presión intrapleural hasta menos 2 milímetros de mercurio, la cual va a desplazar esta línea roja, que es la línea del gasto cardíaco, hacia la derecha y en el mismo valor. ¿Por qué se produce este desplazamiento? Este desplazamiento se produce porque para llenar las cámaras cardíacas de sangre se requieren otros 2 milímetros de mercurio extra de presión en la aurícula derecha para superar el aumento de presión en el exterior del corazón. ¿Cuáles van a ser algunos de los factores que van a alterar la presión externa del corazón y a su vez y por ende van a desplazar la curva de gasto cardíaco? Estos van a ser los siguientes. Número 1. Cambios cíclicos de la presión intrapleural durante la respiración, que son de más o menos 2 milímetros de mercurio durante la respiración normal, pero que pueden llegar a ser de más o menos 50 milímetros de mercurio durante una respiración extenuante. Número 2. La respiración contra una presión negativa, la cual va a desplazar esta curva hacia una presión obviamente más negativa en la aurícula derecha hacia la izquierda. Número 3. La respiración con presión positiva, que desplaza la curva hacia la derecha. Número 4. Una apertura en la caja torácica que va a aumentar la presión intrapleural a 0 milímetros de mercurio y a su vez va a desplazar la curva de gasto cardíaco hacia la derecha 4 milímetros de mercurio. Número 5. Un taponamiento cardíaco, lo cual va a significar una acumulación de una gran cantidad de líquido en la cavidad pericárdica alrededor del corazón. Esto va a resultar en un aumento de la presión cardíaca externa y un desplazamiento de la curva hacia la derecha. En esta figura vamos a observar una combinación de dos patrones de curvas de gasto cardíaco. Ahora, vamos a observar que en la curva final de gasto cardíaco va a cambiar como consecuencia de los cambios simultáneos de la presión cardíaca externa y de la eficacia del corazón como bomba. Por ejemplo, la combinación de un corazón hipereficaz, es decir, que
funciona con mayor potencia y el aumento de la presión intrapleural van a conducir a un incremento del nivel máximo del gasto cardíaco, esto debido a la mayor capacidad de bombeo del corazón, aunque la curva de gasto cardíaco aparecería un poquito más desplazada hacia la derecha, es decir, hacia presiones auriculares más elevadas, a causa de un incremento de la presión intrapleural. Por diversos estudios realizados en animales, se determinó que existen 3 factores principales que afectan el retorno venoso hacia el corazón desde la circulación sistémica, y son los siguientes. Número 1, presión en la aurícula derecha, la cual va a ejercer una fuerza retrógrada sobre las venas para impulsar el flujo de sangre desde las venas hacia la aurícula derecha. Número 2, llenado de la circulación sistémica, el cual va a ser medido por la presión media del llenado sistémico, lo cual va a obligar a la sangre sistémica a volver hacia el corazón. Esta presión es la presión medida en cualquier parte de la circulación sistémica cuando se interrumpe el flujo de sangre. Número 3, resistencia al flujo sanguíneo entre los vasos periféricos y la aurícula derecha. Ahora, del mismo modo que la curva de gasto cardíaco se refiere a la función de bomba de la sangre desde el corazón ante la presión en la aurícula derecha, la curva de retorno venoso se refiere al retorno venoso y también a la presión en la aurícula derecha, es decir, al flujo de sangre venosa que llega al corazón desde la circulación sistémica en distintos niveles de la presión en la aurícula derecha. Los invito a observar la siguiente imagen. Aquí podemos observar la curva de retorno venoso normal. ¿Qué es lo que se va a mostrar en esta curva? Se va a mostrar que el retorno venoso al corazón disminuye si se aplica la fuerza retrógrada de la presión auricular en ascenso sobre las venas de la circulación sistémica. Esto cuando disminuye la función de bomba cardíaca y aumenta la presión en la aurícula derecha. Si se impide la acción de todos los reflejos circulatorios nerviosos, el retorno venoso disminuye a 0 cuando la presión en la aurícula derecha aumenta hasta 7 milímetros de mercurio. Este ligero incremento de la presión en la aurícula derecha lo que va a provocar es un descenso drástico del retorno venoso, porque la circulación sistémica es una bolsa distensible, por lo que cualquier aumento en la presión retrógrada de la sangre se acumulará en esta bolsa en lugar de volver al corazón. Al mismo tiempo que aumenta la presión en la aurícula derecha y se provoca la éstasis venosa, la función de bomba cardíaca también se acerca a 0 porque disminuye el retorno venoso. Ahora, las presiones arterial y venosa entran en equilibrio cuando cesa todo el flujo de la circulación sistémica con presiones de 7 milímetros de mercurio. Esto, por definición, es la presión media del llenado sistémico, o PLLS. Otra vez le pido a producción que ponga la misma imagen anterior, en donde podemos observar que el retorno venoso alcanza una meseta cuando se llegan a los menos 2 milímetros de mercurio de presión en la aurícula derecha. Ahora, no importa que la presión en la aurícula derecha caiga hasta menos 20 milímetros de mercurio o hasta menos 50 milímetros de mercurio, incluso más, esta meseta va a seguir ahí. Ahora, ¿por qué se produce esta meseta? Esta meseta se produce por el colapso de las venas que entran al tórax. La presión negativa en la aurícula derecha específicamente, aspira y junta las paredes venosas cuando entran en el tórax, lo cual va a impedir que el flujo de sangre adicional entre en las venas periféricas. En consecuencia, ni siquiera presiones muy negativas en la aurícula derecha pueden aumentar el retorno venoso significativamente por encima del nivel que existe en una presión auricular de 0 milímetros de mercurio. Ahora, si lo traemos a la vida normal, si es una presión negativa, obviamente va a aspirar y lo que va a hacer esto. Es decir, se va a colapsar
Y en el momento en el que la botella entra a su punto máximo, no importa si aplico más presión, ya no va a poder colapsarse más. Ya vimos con anterioridad qué era la presión media del llenado sistémico. Ahora vamos a ver qué es la presión media del llenado circulatorio. Esto sucede cuando el flujo sanguíneo cesa y las presiones en cualquier punto de la circulación se hacen iguales. Este nivel de presión equilibrado lo vamos a conocer como presión media del llenado circulatorio. Ahorita vamos a hablar un poquito de las diferencias que existen entre cada uno de ellos. Cuanto mayor sea el volumen de sangre en circulación, mayor será la presión media del llenado circulatorio, porque el volumen extra de sangre va a estirar las paredes de la vasculatura. Otra cosa que también pudimos notar es que la estimulación simpática potente va a contraer todos los vasos sistémicos y también los vasos pulmonares de mayor tamaño e incluso las cámaras del corazón. Por tanto, la capacidad del sistema disminuye de forma que la presión media de llenado circulatorio aumenta para cada nivel de volumen de sangre. Ahora, por el contrario, la inhibición completa del sistema nervioso simpático relaja tanto los vasos sanguíneos como el corazón, disminuyendo la presión media del llenado circulatorio desde el valor normal de 7 milímetros de mercurio hasta 4 milímetros de mercurio. Algo que hay que observar específicamente es lo bruscas que son las curvas, lo que significa que incluso los pequeños cambios de volumen de sangre o los cambios pequeños de capacidad del sistema provocados por los distintos niveles de actividad simpática van a tener efectos importantes sobre la presión media del llenado circulatorio. Ahora vamos a observar en esta imagen que cuando la presión en la aurícula derecha aumenta hasta igualar la presión media del llenado sistémico, ya no hay diferencias de presión entre los vasos periféricos y la aurícula derecha. En consecuencia, ya no puede haber flujo sanguíneo desde ninguno de los vasos periféricos que vuelven a la aurícula derecha. Sin embargo, el flujo hacia el corazón aumenta proporcionalmente cuando la presión en la aurícula derecha disminuye progresivamente por debajo de la presión media del llenado sistémico. Cuanto mayor sea la diferencia entre la presión media del llenado sistémico y la presión en la aurícula derecha, mayor será el retorno venoso. Por tanto, la diferencia entre estas dos presiones las vamos a conocer como gradiente de presión para el retorno venoso. Y hay que recordar algo, todo en la vida lo que sube tiene que bajar. Y aquí, como en muchas cosas de la naturaleza, la concentración siempre va a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Para concluir, me gustaría decirles a ustedes cuál es la fórmula para determinar el retorno venoso. Y la tenemos en pantalla, la cual RV es retorno venoso, obviamente, PLLS es la presión media del llenado sistémico, PAD es la presión en la aurícula derecha y RRB es la resistencia al retorno venoso. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado, que les haya agradado. Mi nombre es César López Pacheco y fue un gusto de haber estado con ustedes. Gracias. En esta imagen vamos a tener dos puntos, el A y el B. El A y el B, por lo que el A va a ser un punto de equilibrio entre es decir, va a ser la circulación normal entre la presión en la aurícula derecha y el gasto cardíaco y retorno venoso. Y B va a ser el gasto cardíaco y retorno venoso cuando se va a aumentar de 2.5 a 3 veces. Es decir, nuestra presión en la aurícula derecha va a aumentar aproximadamente 8 milímetros de mercurio más. Bien. La presión en la aurícula derecha, el gasto cardíaco y el retorno venoso van a estar representados, como dije, por el punto A. Este va a ser el máximo punto de equilibrio. Vamos a tener que el valor normal del gasto cardíaco es de 5 litros por minuto y la presión en la aurícula derecha va a ser de 0 milímetros de mercurio. Ahora hablemos acerca de los efectos compensadores que se inician en respuesta al aumento del volumen sanguíneo.
El aumento del gasto cardíaco aumentará la presión capilar, el líquido va a comenzar a trasudar, es decir, a salir de nuestros capilares, por lo que va a ir hacia los tejidos, con los que el volumen de sangre va a volver a la normalidad. Estos efectos, como su nombre lo dice, son compensadores para volver nuestra presión al valor normal, cuando obviamente aumenta el volumen de sangre. Igualmente va a haber aumento en la presión venosa, va a haber exceso de flujo sanguíneo, el cual va a aumentar el efecto autorregulador de nuestra resistencia vascular periférica, es decir, de nuestras venas o de nuestras arterias. Y vamos a hablar, es importante el término presión media de llenado sistémico, porque esta presión media de llenado sistémico, como aquí lo mencionamos, de 0 milímetros de mercurio, va a ser estable. Si nos encontramos en B, se va a llevar a cabo todo esto: el aumento del gasto cardíaco, la trasudación desde los capilares hacia los tejidos, el aumento de presión venosa, el flujo sanguíneo y el incremento autorregulador se va a llevar a cabo para que se vaya desde B hasta A, que A va a ser nuestro punto clave de equilibrio. Efecto de la estimulación simpática sobre el gasto cardíaco. Como sabemos, la estimulación simpática va a provenir de nuestros nervios simpáticos, que la principal inervación simpática que vamos a tener en el corazón va a ser proveniente del plexo cardíaco. ¿Qué va a conseguir nuestra estimulación simpática? Va a conseguir que el corazón funcione como una bomba más potente, va a aumentar nuestra presión media de llenado sistémico. ¿Por qué? Por la contracción de los vasos periféricos, y va a aumentar la resistencia en el retorno venoso. Aumentará hasta 100% la eficacia del corazón, y el gasto cardíaco va a aumentar. Igualmente aquí tenemos una imagen donde, bueno, aquí vamos a tener diferentes puntos: el A, el B, el C y el D, donde esta curva, donde dice normal, la curva roja va a ser intersección, que va a ser nuestro punto A, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, nuestro punto A va a ser la interjección entre 0 milímetros de mercurio y 5 litros por minuto. Entonces, aquí vamos a tener, así que nuestra presión, nuestro gasto cardíaco normal. Entonces, aquí, ¿qué va a hacer el simpático? Va a aumentar el gasto desde el punto A hasta nuestro punto D, que va a ser estimulación simpática máxima, que va a tener una interjección aproximada de 10 litros por minuto de gasto cardíaco y retorno venoso, hasta 0 en la presión de la aurícula derecha. Así como hay efectos excitatorios, hay efectos inhibitorios. ¿Qué va a hacer cuando se inhiben los simpáticos? Nuestra presión media de llenado sistémico va a caer hasta 4 milímetros de mercurio. La eficacia del corazón va a disminuir hasta un 80%. Nuestro gasto cardíaco va a disminuir desde nuestro punto A hasta el punto B. Va a caer, porque con la excitación iba a aumentar. Acá iba a aumentar hasta D, que es la estimulación simpática máxima. Entonces, en este caso, va a caer hasta B, que va a ser anestesia espinal. Ahorita, anestesia espinal es uno de los fármacos que va a inhibir nuestro sistema simpático. Esta inhibición se va a lograr con anestesia espinal total o un fármaco que se llama exemetonio. Efecto de la apertura de fístula intravenosa. Aquí es importante decir que es una fístula. Una fístula va a ser una apertura o una unión entre una vena y una arteria. Aquí tenemos una imagen de una fístula, como vemos.
Acá tenemos nuestra arteria, nuestra vena y aquí está nuestra pequeña apertura. Así que se van a fusionar. En arteria va a haber disminución de la presión arterial y en la vena va a haber un aumento. ¿Qué efecto va a tener esta fístula? Bueno, va a haber un ligero aumento del nivel en la curva del gasto cardíaco. Se va a disminuir la resistencia periférica y, como mencionamos, va a disminuir nuestra presión arterial. El gasto cardíaco va a aumentar desde lo normal, que es de 5 litros por minuto, hasta 13 litros por minuto. Ahora, repetimos, ¿qué va a provocar la fístula? Va a provocar el aumento del gasto cardíaco, va a aumentar la curva del gasto cardíaco y va a disminuir la presión periférica, va a aumentar la presión venosa y va a disminuir la presión arterial. Y aquí, otra vez, estamos viendo la misma gráfica. Aquí vamos a partir del punto C. El punto C son efectos posteriores a 1 minuto después de que se haya hecho la fístula. ¿Qué pasó después de ese minuto? En este punto C, pues nuestra presión media de llenado sistémico aumentó de 7 a 9 milímetros de mercurio. Hubo una elevación en la curva, por lo que ahora, esto es muy importante. Si la curva se eleva, significa que hay un aumento en la excitación nerviosa simpática del corazón. Y viceversa, si nuestra curva disminuye, pues significa que hay un efecto inhibitorio en la inervación simpática. Finalmente vamos a tener el punto D, que es nuestro punto máximo. Aquí, por lo visto, hay una excitación simpática. Y este es un efecto después de varias semanas de haberse hecho la fístula. El volumen de sangre va a aumentar, va a reducir la presión arterial, va a aumentar la estimulación simpática y hay producción renal de orina y se va a provocar retención de agua y sal. Aquí puede haber un posible daño renal o una lesión renal. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse al canal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Svetlana Pineda, del segundo grado, Grupo J, de la materia de Fisiología. Del capítulo 20, a mí me tocó explicar los métodos para medir el gasto cardíaco. Así que comencemos. En los experimentos con animales se puede calcular la aorta, la arteria pulmonar o las grandes venas que entran en el corazón y medir el gasto cardíaco utilizando cualquier tipo de flujómetro. Ahora, ¿qué es canular? Canular significa introducir un catéter en un conducto generalmente vascular, arteria o vena para la difusión de líquidos, la extracción de sangre o simplemente para pruebas diagnósticas. También se pueden colocar un flujo electromagnético o ultrasónico en la aorta o en la arteria pulmonar para medir el gasto cardíaco. En los seres humanos, el gasto cardíaco se mide por métodos indirectos que no requieren cirugía, excepto en algunos casos aislados. Dos de los métodos que se han utilizado para estudios experimentales son, primero, el método de oxígeno de Fick y el método de dilución de indicador. El gasto cardíaco puede estimarse también mediante ecocardiografía. Este es un método que utiliza ondas de ultrasonido desde un transductor colocado sobre la pared torácica o introducido en el esófago del paciente para así poder medir el tamaño de las cámaras cardíacas, así como la velocidad de sangre que circula desde el ventrículo izquierdo a la aorta. Sigamos. El gasto cardíaco pulsátil medido por un flujómetro electromagnético o ultrasónico. En esta figura que le puedo mostrar en la siguiente diapositiva, se puede mostrar un registro obtenido en un perro obtenido en un flujo sanguíneo a raíz de la aorta utilizando un flujómetro electromagnético. Se demuestra que el flujo sanguíneo aumenta rápidamente hasta un máximo durante la sístole y después, al terminar la sístole, se invierte de una fracción de segundo.
Esta inversión del flujo provoca el cierre de la válvula aórtica y el retorno del flujo a cero. Sigamos. Método directo de Fick. La cantidad de una sustancia captada por un órgano por unidad de tiempo es igual a la concentración arterial de la sustancia menos la concentración venosa multiplicada por el flujo sanguíneo. Sigamos. La determinación del gasto cardíaco utilizando el principio de oxígeno de Fick se va a explicar en esta figura que les voy a poner ahora en pantalla. Esta figura se muestra que 200 mililitros de oxígeno se absorben de los pulmones a la sangre pulmonar cada minuto. También se muestra que la sangre que entra en el corazón derecho tiene una concentración de oxígeno de 160 mililitros por litro de sangre, mientras que el corazón se queda con una concentración de oxígeno de 200 mililitros por litro de sangre. Ahora, como la cantidad total de oxígeno absorbida hacia la sangre de los pulmones alcanza cada minuto los 200 mililitros, dividiendo 200 entre 40, se calcula un total de 5 porciones de 1 litro de sangre que debe atravesar la circulación pulmonar cada minuto para así poder absorber esta cantidad de oxígeno. Es decir, el gasto cardíaco, que se puede calcular con la fórmula siguiente. El gasto cardíaco es igual al oxígeno absorbido por minuto de los pulmones entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Al aplicar este procedimiento para la medición del gasto cardíaco del ser humano, se obtiene sangre venosa mixta a través de un catéter introducido en la vena braquial del antebrazo, a través de la vena subclavio hasta la aurícula derecha. Y también, por último, hasta el ventrículo derecho o la arteria pulmonar. Y también sangre pulmonar sistémica desde cualquier arteria sistémica del cuerpo. Sigamos y retrocedamos un poco. Ahora vamos a hablar del método de dilución de indicadores para medir el gasto cardíaco. Para medir el gasto cardíaco mediante el método conocido como método de dilución de indicadores, se introduce una pequeña cantidad del indicador, por ejemplo, un colorante en una vena sistémica grande o preferiblemente en la aurícula derecha. Este colorante atraviesa rápidamente del lado derecho del corazón y llega por los vasos sanguíneos pulmonares al corazón izquierdo y por último al sistema arterial sistémico. Sigamos. Una vez que se haya terminado la prueba del tiempo, concentración extrapolada, se calcula la concentración de colorante en la sangre arterial en toda la curva. Por ejemplo, podemos ver que en la parte superior de la imagen que les voy a poder poner anteriormente, se puede calcular midiendo el área bajo toda la curva inicial y extrapolada y obteniendo el promedio de la concentración de colorante en toda la curva. En el rectángulo que se puede ver sombreado de color rosa o coral, se puede ver que coincide con la curva de las partes superior. La coloración media del colorante fue de 0.25 miligramos sobre decilitros de sangre y la duración de este valor medio fue de 12 segundos. Ahora, podemos ver en resumen que el gasto cardíaco se puede determinar usando la siguiente fórmula que va a aparecerles en pantalla. Esta fórmula dice así: gasto cardíaco de mililitros sobre minuto es igual a los miligramos de colorante inyectado por 60 entre una concentración medida de colorante en cada mililitro de sangre en toda la curva. Esto va a ser multiplicado por la duración de la curva en segundos. Bueno, hasta aquí fue todo el tema. Espero les haya gustado. Alguna duda que pueda tener, nos pueden preguntar, se pueden comunicar con nosotros y eso es todo nuestro tema. Muchas gracias.